Bienvenidos nuevamente a esta serie de videos sobre elementos finitos. En este nuevo video presentaremos la práctica número 18, en donde continuaremos con las prácticas de análisis no lineal. Para este caso vamos a realizar el análisis de una embutición en 2D, donde consideraremos los moldes como superficies y vamos a tomar el modelo como esfuerzo plano. Para esto entonces vamos a agregar nuevamente en nuestro material no lineal. Vamos a dar doble clic en Engineering Data y vamos a ir a la sección de Data Sources o la base de datos que trae ANSYS de materiales. Vamos a seleccionar la opción número 8, que corresponde a la lista de materiales generales no lineales, y para este caso vamos a agregar el aluminio. Seleccionamos acá la opción de más y volvemos entonces a nuestra sección principal, donde nos cercioramos que se haya cargado correctamente el material, y ya podemos pasar entonces al Design Modeler. Para esto entonces vamos a configurar primero nuestra geometría. Vamos a decir que nuestro tipo de análisis va a ser en 2D y vamos a proceder a importar entonces nuestra geometría en el Design Modeler. Una vez en el Design Modeler, entonces vamos a importar nuestra geometría a partir de la opción Importar geometría desde un archivo externo. Seleccionamos nuestro archivo, lo abrimos y lo generamos. Para este caso entonces vamos a tener acá nuestro modelo, que va a consistir en dos moldes y una lámina, y también observamos que esta geometría está creada respecto al plano XY, que es el plano que permite realizar nuestros análisis en 2D y que es el adecuado para la configuración de ANSYS. El único que vamos a cambiar acá va a ser el nombre entonces de los cuerpos. Para este caso vamos a colocar a esta sección como el molde inferior. El segundo cuerpo va a corresponder a la lámina, y por último vamos a tener entonces el molde superior. Ya configurados los nombres, entonces vamos a pasar a la sección del modelo. Acá ya podemos observar que cargó correctamente nuestra geometría en el modelo. Vamos a dar clic acá en la sección de geometría y vamos a observar entonces que nuestro comportamiento va a corresponder a esfuerzo plano, es decir, que la lámina, que es el cuerpo donde vamos a realizar nuestro análisis de deformación, va a contar con un espesor finito, en este caso va a ser de 1 metro, y es al que se le va a asignar entonces el material no lineal. Para eso entonces vamos a definir tanto el molde inferior como superior. El tipo de comportamiento va a ser cuerpo rígido, y donde vamos a realizar el análisis va a ser entonces la lámina, que va a tener un comportamiento de tipo flexible. Nuevamente vamos a definir entonces el espesor como finito, para este caso de 1 metro, y por último entonces vamos a asignar el material, que va a corresponder entonces al aluminio, que lo definimos anteriormente en el Engineering Data. Ya tenemos configurada nuestra sección de geometría. Vamos a pasar directamente a la sección de conexiones. Para este caso vamos a eliminar la carpeta que trae por defecto de contactos y vamos a asignar nuestros propios o nuestra propia configuración. Para esto vamos a agregar un contacto friccional, el cual va a estar entonces asociado al borde superior de la lámina, el cual va a corresponder al contacto. Entonces seleccionamos, aplicamos, y por último entonces vamos a tener el target, que va a corresponder a los bordes del molde superior. Entonces seleccionamos cada uno de los bordes y aplicamos.
De esta forma entonces ya tenemos definido nuestro contacto y la sección de target. Vamos a pasar a configurar la sección de definición. Tenemos nuevamente que el tipo es friccional. Vamos a definir un coeficiente de fricción para este caso de 0.22. Vamos a decir entonces que el comportamiento que va a tener este tipo de contacto es de asimétrico. Vamos a seguir entonces con la configuración. Vamos a ir a la formulación. Vamos a decir que para este caso vamos a aumentar el aumentador lagrangiano. Y también entonces en la parte acá de configuración avanzada vamos a definir entonces un factor de suavizamiento que lo vamos a definir con un valor de 0.01 para este caso, y vamos a definir una región de pinball con un radio para la sección superior de 1 milímetro. Por último, acá vamos a definir un tratamiento de superficie y vamos a decir que va a estar ajustado al toque. Entonces ya tenemos configurado acá nuestro primer contacto. Vamos a pasar entonces a agregar otro contacto friccional, para este caso entre el borde inferior de la lámina y el molde inferior. Entonces vamos a definir el contacto como este borde, aplicamos y vamos a seleccionar entonces nuestro target, y para esto hacemos acá la selección de los bordes. Nos aseguramos que estén seleccionados cada uno de los bordes del molde y aplicamos. Nuevamente vamos a pasar a configurar entonces cada una de las secciones. El tipo de contacto es friccional. Vamos a tener un coeficiente de fricción de 0.22 también para esta sección. Vamos a definir el comportamiento como asimétrico. Vamos entonces al tipo de formulación, nuevamente aumentado lagrangiano, y también vamos a definir entonces para esta sección un factor de relajación, nuevamente de 0.01. y por último entonces vamos a pasar a definir la región de pinball. Para este caso va a ser de 0.5 milímetros, y nuevamente vamos a seleccionar que el tratamiento de superficie sea ajustado al toque. De esta forma ya tenemos configurada nuestra sección de contactos. Vamos a pasar entonces al mallado. Para este caso el mallado, como es un tipo de análisis en 2D, va a resultar sencillo. Entonces vamos a agregar acá un body sizing para la lámina y vamos a definir un tamaño del elemento de 1 milímetro para esta sección. También vamos a agregar un face meshing para que nos reorganice y estructure la malla. Y vamos entonces a mirar la malla acá en el cuerpo seleccionado. Entonces observamos que para la lámina vamos a tener una malla estructurada, y para este caso entonces va a corresponder a cuadrados. Ya lo que vamos a pasar entonces a hacer es
generar una malla general, vamos a definir que el tamaño del elemento global sea de 10 milímetros y vamos entonces a cargar la nueva malla. Entonces acá lo que observamos es que en todo el borde o en la superficie de contacto de los moldes vamos a tener un tipo de mallado con elementos tipo barra y espaciados los 10 milímetros que definimos como tamaño global. Entonces esta es la sección de mallado. Vamos a pasar a la sección de estático estructural. Vamos a análisis settings. Acá vamos a definir entonces la cantidad de pasos de tiempo que vamos a realizar nuestro análisis. Vamos a decir que van a ser 10 pasos y vamos a definir entonces un delta de tiempo de 0.2 segundos para los 10 pasos. Entonces vamos a empezar a configurarlo. Y vamos a llegar entonces hasta los 2 segundos. Después de esto, entonces acá en la sección o el tipo de controlador y el tipo de solucionador vamos a activar las grandes deflexiones y vamos a pasar entonces a agregar nuestras condiciones tanto de soportes y de fuerzas. Entonces vamos a empezar agregando un desplazamiento remoto. Utilizamos esta opción ya que vamos a tener el comportamiento de ambos moldes como cuerpos rígidos. Entonces vamos a empezar por seleccionar la geometría. Vamos a empezar con el borde inferior de este molde. Aplicamos y vamos a decir entonces que como tenemos la opción de cuerpo rígido, para este caso entonces el desplazamiento en las componentes va a corresponder a 0. Y también vamos a definir el comportamiento para este caso como rígido. Ya tenemos configurada nuestra primera sección de soportes. Nuevamente vamos a agregar otro desplazamiento remoto. Vamos a seleccionar entonces el borde superior de este molde. Aplicamos. Para este caso únicamente vamos a tener la componente Y, X y la componente Z como 0 desplazamiento, y la componente Y, que es la que se va a desplazar y va a tener entonces la opción de desplazamiento, la vamos a tabular. Y nuevamente vamos a definir el comportamiento como cuerpo rígido. A continuación entonces vamos a pasar a configurar nuestra sección de desplazamiento para cada uno de los pasos de tiempo. Para eso entonces vamos a sacar la opción de los pasos, vamos a eliminar esta segunda columna y en el tiempo 2 segundos vamos a decir que el desplazamiento es de menos 55 milímetros. De esta forma ya se nos configuró cada uno de los pasos y va a asignar entonces el desplazamiento que va a estar asociado a cada uno de los pasos de tiempo. Ya entonces vamos a pasar a la sección de solución. Vamos a encontrar para este caso la deformación total y en la parte de esfuerzos vamos a calcular los esfuerzos equivalentes de von Mises.
y vamos a pasar entonces a solucionar la configuración que tenemos acá entonces asociada. Acá la información de solución, entonces nuevamente podemos observar la gráfica de convergencia de la fuerza y el criterio de convergencia, y entonces vamos a esperar a que pasen cada uno de los pasos de tiempo y esperamos entonces al número de iteraciones para la convergencia de la fuerza. Acá ya podemos observar entonces la convergencia de la fuerza para la cantidad de pasos que configuramos inicialmente, y para esto entonces tomó 786 iteraciones para alcanzar entonces el resultado de la fuerza. Vamos a pasar a la sección de deformación. Observamos entonces que tenemos una deformación total de 55 milímetros. Vamos entonces a proceder acá con la simulación. Acá observamos entonces la gráfica de deformación, y para este caso entonces observamos la deformación que ocurre al bajar el molde y el doblez que se va haciendo en la lámina. Entonces estos son los valores para la deformación. También tenemos acá los esfuerzos equivalentes, donde tenemos un máximo de 353 megapascales. Y por último también podríamos observar entonces en la parte de solución, en la opción de probeta podemos ver la fuerza de reacción, para este caso del desplazamiento remoto, que es el de la parte superior. También podríamos observar para este caso a partir de las herramientas de Toolbox, en este caso la carpeta de Contact Tool. Podríamos observar entonces diferentes propiedades. Para este caso trae por defecto el status. Podemos observar el esfuerzo debido a la fricción, la presión, la penetración que hay entonces entre cada uno de los elementos, y también podríamos observar entonces la separación. Resolvemos nuevamente. Vamos a ver por ejemplo entonces la fuerza de reacción, que para este caso entonces acá es donde se va a generar esta fuerza propiamente. Y en la sección entonces de Contact Tool podemos observar por ejemplo la presión que se va generando entonces acá en los bordes. Bueno, esta fue la práctica número 18. Nos vemos en el siguiente video.